Apple ha lanzado el día de hoy iOS 18.2 con un sinnúmero de nuevas funciones de inteligencia artificial y en este video te cuento todo lo nuevo, así que comencemos. Hablemos primero sobre la compatibilidad de estas funciones de inteligencia artificial y esto todavía no ha cambiado, sigue siendo solamente compatible para los iPhone 15 Pro y también los iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Por el momento también solamente funciona en inglés, pero te estaré enseñando un truco en este video para que puedas utilizar las nuevas funciones de ChatGPT en español. Aunque todavía solamente funciona en inglés, con esta actualización se expandió a que funcione en otros países donde se habla inglés, como es el caso de Australia, también Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Reino Unido, para que en esos países este sistema de inteligencia artificial funcione con esas variedades de ese inglés. Comencemos hablando de la función más importante para muchas personas, y es que ahora con iOS 18.2 hay una integración del sistema de inteligencia artificial de ChatGPT directamente en Siri, y para poder activarlo vamos a ir a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito hasta la parte de Apple Intelligence y Siri, y aquí bajamos otra vez un poco más hasta que encontremos la parte de extensiones de ChatGPT. Aquí ahora vamos a poder entonces, por ejemplo, encender esta función o poder obviamente apagarla. Aquí ya estoy enseñando cómo sería la pantalla principal una vez lo actives, que sería que se integra con Siri, que puedes utilizarlo para escanear diferentes cosas utilizando tu cámara, para poder extraer texto, como también escribir texto directamente con ChatGPT, y que también puedes utilizarlo con tu cuenta de ChatGPT si por ejemplo quieres tener tu historial o tener acceso a la versión Plus, si es que pagas por esa versión. Vamos ahora aquí a activarlo sin ninguna cuenta, pero como te mencioné, puedes iniciar sesión para que tengas acceso a tu historial y a cualquier otro datos de ChatGPT, y aquí también vas a poder tener acceso a otro tipo de información, como por ejemplo ver si estás por debajo o por encima del límite. Recuerden que hay una limitación de estos modelos de inteligencia artificial, aunque como quiera vas a poder tener acceso ilimitadamente para que puedas crear fotos, pedir texto, analizar lo que tú quieras, pero el modelo será un poco diferente. También aquí puedes entonces activar si quieres que pedirle permiso a que el sistema operativo envíe esa información a ChatGPT. Puedes entonces permitirle que haga ese permiso o quitarlo. En mi caso yo prefiero que lo quites para que sea un poquito más fácil esta integración de Siri con ChatGPT. Ahora bien, cabe la pena recalcar que directamente desde aquí te puedes suscribir al servicio de ChatGPT Plus para que tengas acceso a más casos de poder utilizar este modelo avanzado de inteligencia artificial, como también tener acceso a el sistema de voz más natural de ChatGPT. Así que puedes hacer todo eso directamente de esta parte de configuración de ChatGPT y Apple Intelligence. Bueno, veamos un poco cómo es que funciona esta interacción de ChatGPT con Siri, y obviamente podrás utilizarlo a través de la voz para poder pedirle a Siri cosas que son un poco más complejas. Give me a recipe of what can I cook if I have lettuce, tomatoes, a little bit of beef and also an avocado. Como puedes ver, hice un pedido bastante complejo de que me diga una receta con algunos elementos de los que tengo aquí en mi cocina, y como puedes ver aquí tengo el pedido, que una vez más es uno bastante complejo. Aquí me aparece que fue creado utilizando ChatGPT, y aquí puedo leer esa información que me dio este sistema, como también copiarlo para poder llevármelo a mi aplicación de notas y poder guardarlo. Además de poder hacer pedidos utilizando tu voz, también puedes utilizarlo para escanear lo que está pasando en tu pantalla. Vamos aquí a probarlo. Hey ChatGPT, what kind of dog is this and how long do they live? Como puedes ver, aquí me estará preguntando si quiero enviar esa captura de pantalla directamente a ChatGPT para que se pueda analizar y me pueda contestar la pregunta que hice. Aquí me dice que es un pitbull y que pueden vivir entre 12 a 14 años. Así que me está contestando la pregunta utilizando lo que está viendo en la pantalla. Obviamente este sistema de ChatGPT también funciona con la parte de poder escribirle directamente a Siri, tocando dos veces aquí la barrita de inicio. Así que puedo escribirle directamente a ChatGPT poniendo el comando primero para poder hacer preguntas bastante complejas. Y como puedes ver, le hice una pregunta de cuánto dura un viaje a Marte, y aquí me está contestando el ejemplo. Dice que puede durar entre 6 a 9 meses dependiendo de la posición, de la velocidad, etcétera. Así que puedes utilizarlo para pedir cosas complejas, también escribiendo cuando por ejemplo no quieres hablarle a este sistema. Como te mencioné al principio del video, hay un truco para poder extraer la información en español utilizando todavía esta versión que se supone que no funcione en español. Si por ejemplo le escribimos a ChatGPT un mensaje, un pedido en español, cuando lo envíe lo estará procesando
pasando porque debemos de recordar que ChatGPT funciona en español por sí solo, pero aunque la integración de español no está todavía en el sistema operativo, como puedes ver aquí le pedí que escribiera un correo electrónico pidiéndole un aumento a mi jefe, y como puedes ver aquí está en español, a pesar de que técnicamente todavía esta integración con español no está disponible. Déjame enseñarte ahora las funciones de ChatGPT integradas a las herramientas de escritura que vimos en la pasada actualización. Aquí estoy en la aplicación de notas y tengo aquí el botoncito de las herramientas de escritura, aunque también puedes dejar el dedo apretado cuando estás escribiendo y moverte aquí hacia el lado para poder, por ejemplo, encontrar estas herramientas de escritura. Aquí, como puedes ver, lo tengo accesible aquí, así que tienes esto disponible de múltiples maneras aquí en notas, pero la función de ChatGPT la vas a poder encontrar en la parte inferior donde dice Compose o escribir, y aquí vas a poder pedirle el pedido que tú quieras a ChatGPT para que pueda escribir ese mensaje o ese texto que quieras escribir. Esta interacción de ChatGPT también puede analizar lo que está escrito en esa nota o en ese mensaje. Aquí yo puse un ejemplo del salario y el nombre de mi jefe, y ahora también le puedo pedir otro mensaje de que me diga un aumento en ese salario. Vamos aquí a poner write an email asking for a raise, ¿verdad? Que sería un aumento, y estoy enviando ese correo directamente a ChatGPT utilizando esta información para que lo tome en consideración a la hora de escribir ese mensaje. Como puedes ver aquí, utilizó el nombre de Pedro, que fue lo que le puse anteriormente, como también el salario que tengo ahora mismo de supuestamente $35,000, aunque aquí en la parte inferior también puedes utilizar algunas sugerencias de parte de ChatGPT, como por ejemplo añadir información específica de lo que contribuyes a la empresa. En fin, dependiendo del mensaje que estás pidiéndole, te estarán apareciendo estas recomendaciones para que entonces se puedan añadir a ese mensaje que escribió la inteligencia artificial. Este sistema de escritura utilizando inteligencia artificial también puede tomar en consideración documentos o imágenes para que puedas incorporarlo en ese pedido a ChatGPT. Aquí tenemos el botoncito de más. Aquí voy a mostrarte un ejemplo de cómo sería utilizando, por ejemplo, una invitación de un cumpleaños. Aquí puse una imagen para poder pedirle esa información, y voy a decirle que escriba una invitación de cumpleaños, write an invitation. Y ahora estoy utilizando esta imagen que le proveí para que pueda entonces considerarla a la hora de escribir ese texto. Vamos ahora a esperar unos segundos a que termine esto. Está pensando y analizando esta imagen para poder incorporarla en el texto que le acabo de pedir. Y como puedes ver, luego de esperar un poco más de tiempo, aquí ahora finalmente escribió la invitación. Un poco de faltaron algunos detalles obviamente, pero como puedes ver, puedes utilizar fotos y documentos para poder incorporarlo a la hora de pedirle texto a ChatGPT. Este mismo análisis también lo vas a poder hacer en la aplicación de archivos. Si por ejemplo tienes aquí un documento, pues vas a poder pedirle a ChatGPT que lo analice, y vas a poder subir no solamente una captura de pantalla, sino todo el documento directamente a ChatGPT. Veamos un ejemplo. Analyze this document and tell me a summary. Como puedes ver, aquí me está preguntando si quiero subir una captura de pantalla o si quiero entonces subir todo el documento entero aquí. Le doy aquí a enviar y estará entonces procesándolo con ChatGPT para poder analizarlo dependiendo de lo que le pedí. Aquí le dije que me hiciera un resumen, y aquí tengo ese resumen de ese documento que se envió directamente a este servicio de inteligencia artificial. Otra función que también puedes hacer con esta interacción de ChatGPT sería la parte de crear imágenes, así que puedes utilizar tu voz como también la parte de texto para que lo puedas hacer también en español utilizando este servicio. Create an image using ChatGPT of a pitbull surfing in Hawaii. Y como puedes ver, luego de hacer el pedido, estará procesándolo directamente con ChatGPT para poder crear esa foto de lo que le pedí. Aquí hizo un pitbull bastante musculoso en Hawái surfeando, así que puedes ver que obviamente puede ser que haya algunas cosas quizás no queden tan bien, pero puedes seguir pidiéndole hasta que encuentres ese resultado que quieras ver. En la parte de creación de imágenes utilizando español, aquí yo puse el comando de ChatGPT y escribí el comando en español de crear una foto de un gato como si fuese un astronauta, y ahí lo está enviando a ChatGPT. Y como vimos anteriormente, aunque todavía no está disponible en español, podemos hacer este truco de escribirle para que pueda crear esta foto de un gatito como un astronauta. Otra nueva función donde podemos encontrar ChatGPT es la parte de Visual Intelligence, que es una nueva función para los iPhone 16 y iPhone 16 Pro que te permite, utilizando el control de cámara, abrir esta interfaz para poder escanear lugares, etcétera. Y aquí por ejemplo tengo un juego de Zelda, y aquí entonces puedo utilizar el botoncito de tomar una foto para poder escanear ese juego y poder pedirle información a ChatGPT
aquí tengo un botoncito donde dice Ask, o sea preguntar, y estaré enviando esa imagen que capturé directamente a ChatGPT. Aquí le está preguntando para poder analizarlo y aquí me dice que es una foto que muestra el juego, así que puedes utilizar este sistema para poder analizar cualquier elemento, ya sea juegos, fotos, animales, etcétera, lo que tú quieras, enviándolo directamente a ChatGPT. Y de la misma manera que vimos anteriormente, podemos utilizar este sistema en español simplemente haciendo una pregunta de seguimiento. Inicialmente estará haciendo la contestación obviamente en inglés porque todavía funciona solamente en inglés, pero puedo hacer un pedido en español, una pregunta de seguimiento, y aquí me lo está contestando de que salió en el 2013 en Japón y en Estados Unidos, etcétera, para poder utilizar español en ese sistema. Cabe la pena mencionar que este sistema de Visual Intelligence también estará funcionando en el mundo real para que puedas apuntar tu teléfono, por ejemplo, a algún restaurante y poder recibir información de este, ya sea por ejemplo fotos, el menú, pedir comida, incluso también puedes apuntarlo a por ejemplo donde ya una fecha de algún evento, etcétera, para poder escanearla y añadirla directamente a tu calendario. Bueno, dejemos a un lado la interacción de ChatGPT y hablemos ahora de una función sumamente popular, diría yo, y es la parte de Genmoji, que te permitirá, utilizando inteligencia artificial, poder crear emojis que no existen para que puedas crear esos específicamente. Esto lo vas a poder encontrar por ejemplo en prácticamente cualquier aplicación donde puedas escribir texto y puedas utilizar los emojis. Obviamente en aplicaciones que todavía no se han actualizado para que sean compatibles, pues no la vas a poder utilizar, pero por ejemplo la aplicación de mensajes de Apple, la aplicación de notas, WhatsApp, estas aplicaciones ya funcionan para esto y vas a poder encontrar en la parte de los emojis, verás este botoncito de una carita con el botoncito de más para poder utilizar la inteligencia artificial para poder crear esos emojis. Cabe la pena mencionar que es posible que la primera vez que abras esto haya alguna lista de espera, así que es posible que tengas que esperar algunas horas, espero que no sea más de un día, para que puedas tener acceso a esta función de crear emojis utilizando inteligencia artificial. Aquí por ejemplo tenemos muchas alternativas, podemos crear emojis que nunca han existido, como por ejemplo a face with fire in the eyes, por ejemplo una carita con fuego en los ojos, que es un emoji que me gusta bastante, ya lo he hecho anteriormente y aquí estará procesándola, y como puedes ver aquí ha hecho el emoji de la carita con el simbolito de fuego para que puedas tener acceso a ese emoji. Una vez tengas ese emoji que quieras, moviéndote hacia el lado para que puedas encontrar esa alternativa que quieras y que funcione para ti, pues puedes por ejemplo añadirlo para poder obviamente enviarlo directamente en esa conversación, aunque también pues obviamente puedes guardarlo para que sea como por ejemplo una calcomanía. Vamos aquí a crear uno nuevo, digamos por ejemplo a dog surfing, por ejemplo un perrito surfeando. Ups, escribí mal dog. Vamos aquí a arreglarlo para poder crear ese emoji correctamente. Y además de poder enviarlo directamente, también puedes por ejemplo copiarlo para poder llevártelo a otra aplicación y pegarlo como una imagen, porque obviamente pues, todavía no funciona como si fuesen emojis en todas las aplicaciones. Aquí puedes compartirlo como una foto para donde tú quieras, o también por ejemplo pues puedes copiarlo como te mencioné anteriormente para poder llevártelo a cualquier aplicación. Un detalle bien importante es qué pasa si por ejemplo recibes estos emojis personalizados en un teléfono que no tenga Apple Intelligence. Aquí yo tengo mi iPhone 15 que obviamente no tiene Apple Intelligence, y lo que puedes hacer por ejemplo es dejar el dedo apretado sobre ese emoji para poder entonces recibir los detalles de ese emoji, para que puedas por ejemplo saber cómo fue que se creó, y también vas a poder guardarlos. Así que a pesar de que no tengas a Apple Intelligence, vas a poder guardar esos emojis que alguien ha creado y te ha enviado, para que entonces puedas utilizarlos obviamente y puedas compartirlos. Ahora bien, además de poder crear emojis de lo que tú quieras, también puedes crear emojis de ti mismo o de otras personas también. Voy a escribir aquí mi nombre, Hernán, y voy a poner aquí por ejemplo que está working as a constructor. Vamos a decir aquí construction. Aquí tengo a mi esposa por ejemplo, pero puedes ver que puedo escoger la persona y aquí puedo escoger quién soy yo. También puedo editar la foto que estoy utilizando como inspiración para poder entonces crear esa foto o que tome en consideración la que cree un mejor emoji para mí. Vamos a escoger aquí el primero, creo que Apple hizo un buen trabajo aquí, y puedo ahora añadir esta información como también los otros detalles para que ahora coloque a que yo estoy trabajando ahora como un constructor. Vamos aquí a enviar ese pedido y aquí estará pensando para poder crear ese emoji específicamente. Y como puedes ver aquí ya me colocó con el sombrerito de constructor, como también con el chaleco así de protección, aquí atrás como con una grúa, etcétera. Así que puedes ver que puedo crear emojis directamente de mí o de otra persona. También puedes tocar aquí y ahora puedes irte a la parte de emojis
regulares como basados en los de Apple, y aquí puedes cambiar el tono de piel, por ejemplo si quieres que sea una mujer, un niño o un hombre adulto, etcétera. Así que puedo añadir estos elementos para poder crear ese emoji basado entonces en una persona genérica en vez de una persona específicamente. Y aquí puedes ver que hizo el emoji del constructor, y una vez más puedes aquí tener múltiples alternativas para que puedas crear ese emoji específico que quieras crear. Como te mencioné, puedes utilizar estos emojis en algunas aplicaciones que sean compatibles, como por ejemplo aquí estoy en WhatsApp y puedo enviar ese emoji que creé. Vamos aquí a buscar este que he creado anteriormente, como puede ser una caquita llorando, y aquí te lo puedo enviar. Obviamente se estará enviando como un sticker, no como un emoji, porque eso no está compatible todavía, pero puedes ver que sí funciona en algunas aplicaciones. Dejemos a un lado los emojis con inteligencia artificial y hablemos ahora sobre la nueva aplicación llamada Playground, que te permitirá crear imágenes utilizando inteligencia artificial. Aquí vas a poder crear prácticamente lo que tú quieras apretando aquí el botoncito de más, y vas a poder, por ejemplo, comenzar a describir una imagen. Vamos a decir otra vez a dog surfing in, vamos a poner aquí en Miami. Esto es un ejemplo. Y aquí puse lo que yo quiero que se cree en la imagen, que sería un perrito surfeando en Miami, y puedes ver que aquí creó la imagen de ese perrito simplemente poniendo ese comando. Pero también aquí Apple te muestra algunas sugerencias, como por ejemplo fuegos artificiales, cumpleaños, amor, una noche estrellada. Así que puedo añadir esos elementos a la imagen cuando por ejemplo quizás no quiero pensar mucho, simplemente quiero que sea algo bastante automatizado. Pues puedo añadirlo aquí para poder incorporar esos elementos, y puedo añadir un montón de cosas. Por ejemplo, vamos aquí a poner que sea como un chef. Vamos a ver cómo lo hace si le pone un sombrerito de chef, y aquí puedes ver que lo convirtió como un chef. Y aquí tiene muchas opciones más, accesorios, por ejemplo lugares, vamos a decir que sea por ejemplo montañas, y aquí añado otra vez los elementos de montaña a la parte de crear la imagen. Aquí, como les dije, en Miami, pues por ejemplo en Miami no hay montañas, así que es un poquito complicado que haga eso, pero puedes ver que puedes añadir toda esta información para poder crear esa imagen que quieras crear. Una vez tengas esa foto, recuerda que también puedes moverte hacia el lado para poder tener alternativas, para que puedas tener quizás otros estilos que quieras tener. Y ahora, una vez termine, pues puedes darle aquí el botón de terminar para poder finalizar esta imagen y poder guardarla o compartirla. Pero también aquí en la parte inferior hay un botoncito de más donde podemos cambiar los diferentes estilos, como por ejemplo en vez de ser una animación, que sea más una ilustración, que parezca como fue hecho como más como el lápiz, etcétera. Aquí hice un perro bastante mal con 3 piernas y 2 rabos, esto parece casi como un oso, pero en fin, obviamente todavía puede ser que hay algunos problemas, esto todavía está en estado beta, pero puedes aquí cambiar entre los diferentes estilos, aunque también puedes añadir diferentes fotos para que puedas utilizar eso como inspiración. Si por ejemplo quieres utilizar otra persona o tu propio perrito para poder crear esa imagen, puedes añadirlo aquí para que puedas crear esa foto como la quieras crear. Sin embargo, una de las cosas más importantes de esta aplicación es poder crear imágenes de ti mismo. Aquí puedes seleccionar las personas, aquí me selecciono a yo mismo, pero puedes aquí tocar acá abajo para poder cambiar entre diferentes personas, o por ejemplo si quieres que sea como un emoji tradicional o una persona genérica, puedes también hacerlo aquí, pero también puedes cambiar cuál sería la foto que usa para poder inspirarse para poder crear estas imágenes. Y aquí puedes ver estas fotos, puedes coger diferentes alternativas para poder crear esa que quieres utilizar. Vamos a decir esta que sí, quiero utilizar esta, y ahora puedo entonces comenzar a añadir diferentes elementos, vamos a decir científico, atardecer, etcétera, y va a poder añadir esos elementos para poder crear esa imagen. Aunque como mencioné, también puedes añadir directamente palabras o texto para que puedas crear eso que quieras crear. Luego de escribir ese texto que quieras añadir, puedes darle aquí el botón de listo para que finalice la foto, y aquí puedes compartirla, copiarla, en fin, lo que tú quieras para poder mostrarle a otras personas esa imagen que creaste. Cabe la pena mencionar que esta aplicación de poder crear imágenes también estará disponible en la aplicación de mensajes de texto de Apple. Le damos aquí el botón de más y aquí tienes acceso a la aplicación de poder crear imágenes como vimos anteriormente, y también obviamente lo tendrás acceso en la aplicación de notas para poder crear imágenes utilizando por ejemplo texto de que añadiste aquí, o simplemente dejando, escribiendo lo que tú quieras aquí. Vamos a poner aquí Miami, dog, surfing. Vamos a seguir usando el mismo ejemplo del perrito surfeando. Selecciono aquí el texto y puedo moverme aquí hacia la derecha para poder añadir esas palabras, para poder utilizarlas, para poder crear una imagen directamente en la aplicación de notas de tu iPhone o tu iPad, por ejemplo, si quieres utilizarlo. Pasemos ahora a enseñarte sobre otra función de esta parte de creación de imágenes, y se llama la varita mágica. Y si por ejemplo tienes algún boceto o algún dibujo en tu aplicación de notas, puedes tocar aquí el botoncito de dibujar, y ahora tendrás una varita mágica aquí al lado de la regla que vas a poder utilizar para por ejemplo poder seleccionar ese boceto o ese dibujo que hiciste. Y aquí por ejemplo vas a poder añadir algunas palabras: a house,
with a sun. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo se incorporaría. Es muy importante que añadas algunas palabras además de tu dibujo para que se pueda incorporar en esta parte de creación de imágenes. Y como puedes ver, aquí tengo la casita con el sol, prácticamente como lo hice yo en mi dibujo, bastante simple. Pero aquí puedes tocar el botoncito de más de forma predeterminada. Se va como a la opción de dibujo, como a lápices, pero también puedes ir a la parte de ilustración para que cree algo más como, si puede ser como, más como pintura, diría yo. O entonces puedes ir aquí a la parte de animación para que sea un poquito más como tridimensional, etcétera. Y puedes ver aquí la casita con el sol, realmente bastante sencillo como lo hice en mi dibujo. Bueno, dejemos a un lado la inteligencia artificial y hablemos ahora sobre algunas funciones que están disponibles para todas las personas. Y es que ahora en la aplicación de Mail finalmente Apple ha añadido la función de poder tener categorías, como hemos visto en otras aplicaciones. Así que aquí tienes una pestaña de primario o los correos principales, uno de transacciones, uno también de actualizaciones y otro como por ejemplo de ofertas especiales, etcétera, para que puedas tener acceso a una división un poco más sencilla a la hora de acceder a tus correos. Ahora bien, esta división se puede subdividir. Por ejemplo, si recibes un correo electrónico de una compañía o de una persona, aquí cuando toques ese correo vas a poder ver los correos todos de ese contacto, etcétera. Aunque también puedes ir aquí al botón de menú para poder cambiar la categoría de esa persona que te envió ese correo. Por ejemplo, si no quieres que sea primario, que sea por ejemplo una promoción, pues puedes cambiarlo directamente aquí para que tengas más control de cómo es que funciona esta parte de categorización en la aplicación de Mail. Además de eso, si eres una persona que le gusta tener los iconos encima de la aplicación para saber cuántos correos tienes sin leer, pues también añadieron una nueva función para tener más control de cómo es que funciona. Vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la aplicación de Mail para que puedas cambiar cómo es que funciona esta parte de las notificaciones. Y aquí por ejemplo vas a poder cambiar si por ejemplo quieres que sea solamente los mensajes no leídos del correo principal o que sean todos los mensajes no leídos. Así que aquí tienes más control de qué exactamente te dirá ese icono a la hora de verlo en la pantalla de inicio. Otra nueva función en iOS 18.2 para aquellas personas que utilizan AirTags es que ahora vas a poder compartir esa ubicación o ese rastreo de ese dispositivo de Apple con otras personas, incluso también con compañías, aerolíneas. Por ejemplo, si colocas un AirTag en tu maleta, vas a poder compartirlo para que esa persona o esa compañía te pueda ayudar. Aquí en la parte del AirTag vas a poder ir a la parte inferior donde dice Share Item Location o compartir la ubicación, y aquí puedes ver cómo se ve el AirTag con la maleta o con el equipaje, y puedes ahora darle continuar para decir que compartir esa ubicación. Obviamente como este AirTag está cerca de mí, pues no voy a poder compartir esa ubicación, pero te dará un enlace que entonces podrás utilizarlo para poder compartirlo con esa compañía o con esa otra persona para que te pueda ayudarlo directamente en su dispositivo de Apple. Ahora en el iPhone 16 y iPhone 16 Pro, Apple ha añadido una nueva función en el control de cámara, y es que ahora cuando abra la cámara y por ejemplo aquí tengo un sujeto y quiero entonces utilizar ahora el control de cámara, ahora tengo una alternativa cuando lo dejo un poquito apretado, y es que estará fijando la parte de la exposición y del enfoque para poder utilizarlo como fuese una cámara tradicional, que te permite apretar un poquito para fijar el enfoque y entonces apretarlo completamente para poder capturar la imagen. Así que ahora el control de cámara de los iPhone 16 y 16 Pro funciona prácticamente como una cámara tradicional. Sin embargo, eso no fue lo único que añadió Apple, ya que ahora cuando vas a la parte de configuración y bajamos directamente a la parte de cámara y vamos al control de cámara, ahora Apple ha añadido un atajo directamente a la parte de accesibilidad para que puedas aquí controlar prácticamente todos los elementos que hemos visto anteriormente, como la parte de apagar el toque suave o cambiar la fuerza en la que tienes que apretar este botón, para que puedas tener eso directamente aquí en la configuración del control de cámara. Ahora bien, lo nuevo que encontramos en esta área sería cambiar la velocidad del doble toque para cuando quieres abrir la cámara, este control de cámara, utilizando el doble toque de este botón. Así que aquí puedes colocarlo de forma predeterminada, más lento o sumamente lento, para que si por ejemplo te da trabajo abrirlo, pues aquí tengas más alternativas de cuán rápido tienes que ser a la hora de apretarlo. Y lo último que encontramos en la parte de configuración con iOS 18.2 es que cuando vas a la parte de brillantez y la pantalla, cuando bajamos prácticamente hasta el final, ahora te pregunta que si quieres que la pantalla esté encendida para que el control de cámara funcione. Esto para mí no tiene mucho sentido, porque el punto del control de cámara es poder abrirlo en cualquier momento. Pero si por ejemplo quieres asegurarte de que no se abra en tu bolsillo, etcétera, pues puedes encender esta función, para poder que el control de cámara solamente se active cuando la pantalla del dispositivo esté encendida y no se te abra, por ejemplo, cuando tengas el teléfono en tu bolsillo o en tu cartera. Vayamos ahora a la aplicación de fotos, y es que Apple ha hecho un cambio bastante, en mi opinión,
opinión no muy bueno, y es que por ejemplo cuando estés viendo un video o una foto, anteriormente se ponía más grande y más pequeño cuando tocaba la pantalla, pues eso ha quedado en el pasado, simplemente se queda del mismo tamaño. A mí realmente no me gusta mucho, pero este es el cambio que ha hecho Apple. Y en la parte de video puedes ver que ahora cuando me deslizo aquí en el video se van a poder ver los milisegundos para que puedas tener más control de cómo se reproduce ese video. Todos sabemos que la aplicación de fotos tiene un diseño un poco controversial, pero en la parte de abajo donde encontramos la parte de utilidades, ahora Apple te permite borrar las fotos que recientemente has visto para que puedas tener quizás un poco más de privacidad. Aquí puedes ir al botón de menú acá arriba y puedes ahora remover estas imágenes de las que has visto recientemente para que puedas tener un poco más de privacidad, diría yo. Estas fotos no se van a borrar, simplemente desaparecerán de esta vista de las fotos que has visto recientemente para que tengan más privacidad. Otra opción que vas a poder encontrar en la configuración de la aplicación de fotos cuando vas prácticamente hasta el final es que poder apagar la parte de que los videos se sigan reproduciendo así como que sigan y sigan otra vez. Puedes apagar esa función para que cuando el video se acabe, pues acabó el video y no vuelva a comenzar desde el principio. Eso es una alternativa. A mí realmente me gusta de que siga reproduciéndose, pero aquí en la configuración de fotos ahora vas a poder apagar esa función. Una excelentísima función para aquellas personas que utilizan Safari es que ahora cuando vayas a descargar un archivo, especialmente esos archivos bastante pesados, pues ahora vas a tener una actividad en vivo en la cual vas a poder ver el progreso de cómo va la descarga directamente en la pantalla de bloqueo de tu dispositivo. También en aquellas personas que tengan un iPhone con la isla dinámica, pues vas a poder ver el progreso directamente aquí en la isla dinámica para que puedas ver cómo va esa descarga y no se, por ejemplo, se apague o se pierda, sino que tengas un progreso constante a la hora de descargar eso que estás bajando. Una nueva función en la aplicación de notas de voz que solamente está disponible en los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro es poder grabar en capas. Esto será perfecto si por ejemplo eres un artista, por ejemplo, y tienes la pista, es decir, la música, y quieres grabarle por encima, pues ahora vas a poder utilizar esta función para poder grabar, por ejemplo, una pista. Por ejemplo, aquí vamos a decir, por ejemplo, que aquí estoy grabando la música, pero de aquí a terminar, pues ahora cuando entro a esa grabación que hice, puedo aquí tocar este botoncito y ahora tengo aquí un botón de más para poder añadir una capa. Y ahora cuando estoy grabando, por ejemplo, voy a poder escuchar la pista, es decir, la música, y hablarle por encima, y el teléfono inteligentemente va a poder tapar ese sonido de la pista para que solamente se grabe mi voz, y de esa manera prácticamente puedo grabar una canción con la música y todo directamente en mi iPhone. La aplicación de Apple Music recibió una nueva función que te permite hacer búsquedas utilizando lenguaje natural para que no tengas que buscar ese artista, sino que puedes buscar, por ejemplo, digamos, por ejemplo, una canción que a song that is sad in the 2000s. Esto simplemente es un ejemplo, una canción que es triste en los años 2000, y aquí me aparecen algunas canciones, una más no sé si son tristes, pero puedes utilizar ese lenguaje natural para poder encontrar música, aunque no sepas el género, ni siquiera el cantante, ni nada por el estilo. Cabe la pena mencionar que esta función de lenguaje natural también está disponible en la aplicación de Apple TV, así que puedo, por ejemplo, buscar movies about disaster, como por ejemplo películas relacionadas a desastres naturales. Aquí me aparece Titanic, Armageddon, Twister, etc. Así que estoy utilizando el lenguaje natural para poder hacer una búsqueda en vez de ir directamente a esa película o a ese programa. Otra función de iOS 18.2 que para mí es sumamente importante es que ahora finalmente, si compartes el internet de tu iPhone a tu computadora de Apple, vas a poder utilizar la función de ver tu pantalla del iPhone en la computadora. Anteriormente no podías hacerlo si estabas compartiendo el internet de tu iPhone a tu computadora, pero ahora con iOS 18.2 eso sí funciona. Ya anteriormente en la aplicación de configuración, cuando íbamos aquí a la parte de aplicaciones, Apple tenía un apartado de las aplicaciones predeterminadas, pero ahora hay otras alternativas de poder cambiar cuál sería la aplicación predeterminada, como sería la parte de mensajes. Obviamente todavía no hay muchas alternativas aquí, pero en efecto van a haber alternativas para poder cambiar la aplicación predeterminada de mensajes, como también la parte de llamadas. Todavía no hay alternativas porque acaba de salir la actualización, pero ese es el futuro, de que puedas cambiar también estas aplicaciones y puedas escoger otras. En el caso de la Unión Europea, iOS 18.2 también trae la función de incluso borrar aplicaciones del sistema, como sería el App Store, la aplicación de fotos, de Safari. En fin, Apple te va a permitir borrar prácticamente todas las aplicaciones del iPhone, de lo que es realmente este dispositivo de Apple, para que puedas utilizar otras alternativas. Otro cambio en la aplicación de configuración lo vas a poder encontrar en la parte de sonidos y vibración, y es que cuando vas a prácticamente hasta la parte inferior, ahora aquí en la parte de la bocina vas a poder limitar cuál será el volumen máximo de la bocina de tu iPhone, para que por ejemplo pues quizás no se explote ni se gaste mucho, o que puedas reducir cuánto es el volumen máximo para que no se dañe quizás por mucho tiempo si eres una persona que lo lleva al máximo constantemente. Cabe la pena mencionar que, como dice aquí Apple, esto no afecta a la parte de las llamadas ni los sonidos del sistema. Esto simplemente quizás
quizás es para la parte de la música, películas, podcasts, etcétera, para que puedas tener ese control a nivel de sistema. Un detalle bien curioso de iOS 18.2 es que trae una función vieja que anteriormente teníamos, pero ahora la vas a encontrar en la parte de accesibilidad y lo vas a poder encontrar en la parte de audio y visual, en la cual vas a poder añadir la parte de, por ejemplo, poder tener acceso a una barra de subir el volumen en la pantalla de bloqueo para la música. Aquí puedes ver, mostrar siempre el control de volumen. Vamos aquí a encenderlo y vamos ahora aquí a reproducir, por ejemplo, una canción. Vamos aquí a buscar esta. Una vez más voy a poner una para que simplemente veas el ejemplo. Y ahora cuando voy aquí a la pantalla de bloqueo, vas a poder ver que tengo esta barrita para poder controlar el volumen de la música directamente desde la pantalla de bloqueo. Apple ha añadido un nuevo atajo para el centro de control para que puedas escribirle rápidamente a Siri. Vamos a ir aquí a una pantalla un poco limpia para que puedas ver un poco más cómo sería esta parte de este atajo. Le damos aquí al botón de más para poder añadir uno y voy aquí a buscar Siri para que puedas ver este atajo. Y ahora una vez lo añada aquí, pues ahora puedo utilizarlo para poder simplemente tocar este botoncito para poder ir rápidamente a escribirle a Siri sin tener que tocar dos veces el botón de inicio acá abajo del iPhone. Si por ejemplo te da trabajo, pues eso lo puedes tener ahí. Y debes de recordar que ahora con iOS 18 también puedes añadir ese atajo en el botón de acción de tu iPhone 15 Pro o por ejemplo tu iPhone 16 para que puedas utilizarlo para abrir este menú de escribirle a Siri. Hablemos ahora de algunos cambios un poco sutiles, y es que ahora si digamos que por ejemplo tienes una pantalla de inicio en la cual tienes un color de teñido aquí en los iconos, pues cuando vayas a compartir por ejemplo alguna página web o cualquier cosa que tengas aquí en la pantalla de, por ejemplo, que quieras compartir un mensaje, etcétera, vas a poder ver que ahora los iconos de esas aplicaciones también estarán teñidos para que esté también en esta ventana de compartir. Otro cambio que muchas personas celebrarán es que anteriormente cuando conectabas tu iPhone a tu computadora, inicialmente te preguntaba por el código de seguridad para poder autorizar esa conexión. Pues ahora con iOS 18.2 vas a poder utilizar el sistema de Face ID o Touch ID para poder autorizar esa conexión a tu computadora. Y por último, iOS 18.2 trae la función de poder tener una prueba de audición con tus AirPods Pro 2 a más países, como es el caso de Italia, España, el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y mucho más, para que también en esos países puedas tener acceso a esta función. Y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo de iOS 18.2, pero ¿qué estará pasando en las próximas versiones iOS 18.3 y iOS 18.4? Debemos de recordar que para el mes de abril es que estará llegando este sistema de Apple Intelligence en español, así que todavía falta esperar bastantes meses para poder tener acceso a estas funciones, como también la nueva y mejorada Siri, que va a poder tener acciones y poder hacerlo por ti, simplemente diciéndoselo. Por ejemplo, busca una foto y edítala, o por ejemplo busca esta foto y compártela. Es decir, va a ser mucho más proactiva a la hora de hablarle y pedirle cosas, pero eso estará llegando en el 2025, en el mes de abril. Y ahora sí, luego de eso hemos llegado al final. Si llegaste hasta aquí, eres de los verdaderos fanáticos, así que déjame en los comentarios el emoji del trébol para saber que llegaste hasta aquí. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Déjame saber también aquí en los comentarios cuál de todos estos cambios te llamó la atención más, cuál ya quieres utilizar en tu iPhone. Déjamelo saber aquí. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.